Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 643, La magia fundacional. Al final, Bonifacius me llevó al despacho del archiduque como si fuera un niño. Karstedt y el vicecomandante de la Orden de Caballeros, que estaban fuera de la sala, parpadearon al verme en sus brazos. Dudo que esperaran verme ya crecida, y con un atuendo de princesa. Karstedt lanzó una mirada de preocupación a Cornelius. Luego le dedicó a su jubiloso padre una breve sonrisa exasperada antes de adoptar una expresión más neutra y abrirnos la puerta. Lady Rosamine, Auberenfest la espera, dijo. En efecto, respondí. Abuelo, le agradezco mucho su apoyo. Una vez que me hubo dejado en el suelo, me dirigí con cuidado a la habitación donde me esperaba Sylvester, y solo Sylvester. La puerta se cerró tras de mí e instintivamente me di la vuelta. O al menos lo intenté, antes de que pudiera completar mi giro, tropecé con el tobillo y me desplomé dramáticamente. Sylvester apenas intentó disimular su diversión y estalló en carcajadas. ¿Qué haces? Aquí estaba yo, toda nerviosa, pensando que íbamos a tener una conversación seria. Todavía no me he acostumbrado a este cuerpo. No te importa que use mi bestia alta aquí en el castillo, ¿verdad? Dejó de carcajearse, aunque seguía con una sonrisa de oreja a oreja, y se acercó para ayudarme a levantarme. Tomé su mano, me puse en pie y decidí caminar con más cuidado. No podía dejar de chocarme con las cosas y tropezarme mientras me cambiaba esta mañana, me quejé. Luego se me doblaron las rodillas cuando intenté caminar con el abuelo. Tiene sentido que quieras usar tu bestia alta, replicó Sylvester. Luego hizo una mueca y dijo, ¿pero de verdad quieres que te vean con esa cosa? Sobre todo, con tu nuevo aspecto. Mi pandabús es adorable, ¿de acuerdo? Respondí, con las mejillas hinchadas. No se parece en nada a un Grun. No tenía sentido cambiar mi bestia alta cuando Leslie era tan linda como conveniente. Ya no te queda bien. Ni tampoco tu forma de actuar y hablar. Cualquiera que te vea ahora va a esperar una auténtica santa. Wilfrid dijo lo mismo, y después de ver mi reflejo en el espejo, estoy de acuerdo con los dos. Pero, ¿qué puedo hacer? De vez en cuando, es fácil fingir. Rehacer por completo la personalidad no lo es. Pensaba que tú, más que nadie, lo entenderías. Sylvester echó un vistazo a mi sonrisa, estaba dejando muy claro que él tampoco había cambiado mucho, luego frunció el ceño y asintió. Sí, supongo que en eso me has atrapado. Me senté frente a Sylvester y respiré hondo, el motivo de nuestro encuentro era serio. Me dirigió una mirada severa en respuesta. Bueno, sobre mi hermana, empezó. ¿Sabes cómo pretende robar la fundación? Para un AUF, que le robaran la fundación era el peor escenario posible. Significaba perder el ducado y era una auténtica sentencia de muerte, ya que el nuevo AUF mataría inmediatamente a quien le hubiera robado la fundación para evitar que se la devolvieran. En tales situaciones, era muy común que el resto de la familia archiducal usurpada fuera asesinada también. A veces, algún miembro joven podía salvarse y comprometerse con un hijo de la nueva pareja archiducal, una táctica utilizada para controlar mejor a la generación anterior de nobles, pero Georgine ya era de Ehrenfest, no había razón para que dejara vivir a ninguno de nosotros. Pensándolo bien, la escasez de maná era bastante grave, tal vez perdonara la vida a los hijos de Sylvester y los encerrara en la Torre de Marfil, donde pasarían el resto de sus días con el maná drenado. Pero, ¿podría describirse eso realmente como vivir? No tengo pruebas concluyentes, dije. Pero si consideramos su robo de nuestra Biblia, solo puede haber una explicación. Espera, ¿en eso te basas?
no en algún nuevo pasadizo oculto o herramienta mágica que hayas encontrado. Empezaré por mi conclusión, dije. Tal vez hubiera otros caminos que considerar, pero la información que había absorbido sobre los templos del país y el papel de la Biblia me había dejado clara una cosa. La verdadera ubicación de la fundación de cada ducado está directamente debajo de la capilla de su templo. ¿Qué? Sylvester se atragantó. Se quedó inmóvil en su sitio durante varios segundos y luego sacudió la cabeza con total incredulidad. ¿Qué? Por supuesto, no cualquiera puede llegar a la fundación. Reside en una sala de marfil, separada del templo por medios mágicos. Eso espero, pero pensar que está debajo del templo, no del castillo. Es lógico que la gente llegara a suponer que la fundación se encontraba en el castillo. La herramienta mágica transmitida de Aoba a Aoba es una llave necesaria para teletransportarse a la fundación, y la puerta con la que debe utilizarse se encuentra en la habitación del archiduque. Esta idea errónea ha asolado a todos aquellos que a lo largo de la historia han invadido el castillo de un ducado y lo han destrozado en busca de la fundación. El rostro de Sylvester se torció en una mueca particularmente severa. Si un Aub moría sin legar la herramienta mágica que servía de llave a su fundación, su sucesor tendría que buscarla. En la mayoría de los casos, estaría en la persona del Aub o dentro de una habitación oculta, pero no parecían llaves normales, y por lo tanto, siempre resultaba difícil encontrarlas. Continué, pero también existe una llave secundaria, que se entregaba a los futuros Aub antes de su sucesión. Si un nuevo Aub se veía incapaz de acceder a la llave principal, esta llave secundaria le permitiría desempeñar sus funciones mientras buscaba. Según esta lógica, no debería haber sido necesario que nadie se abasteciera de la base de la sala de reabastecimiento de maná mientras intentaba desesperadamente encontrar dónde estaba escondida. Rosemaine, es la primera vez que oigo hablar de una llave secundaria. A mí, desde luego, no me la dieron. No me digas que padre se la dio a Yor. No lo hizo, dije, desechando la idea antes de que Sylvester pudiera adquirir un tono blanco realmente aterrador. ¿Cuánto recuerdas de la fundación de Jürgen Schmidt? Un poco. ¿A dónde quieres llegar con esto? Probablemente pensó que estaba desviando nuestra conversación, pero eso no podía estar más lejos de la realidad. Supongo que no has olvidado que el primer Zen también ejerció como sumo obispo. Parecía natural colocar la fundación en un templo, donde se rezaba a los dioses. Las fundaciones se creaban junto a los templos para que todas las plegarias fluyeran hacia ellos, no solo las del Sent, y para facilitar que esas plegarias llegaran a los dioses. Los Sent también se encargaban de crear las Biblias y los instrumentos divinos, lo que hacían mientras creaban la fundación de un ducado. El hecho de que ese trabajo se contara entre sus obligaciones hacía pensar que solo lo aprenderían quienes obtuvieran el Guthrie. Durante algún tiempo después, los Aus aparentes del país también ejercieron de sumos obispos, dije. Seguro que ya lo sabes, pero era un deber importante para obtener protecciones divinas y aumentar las capacidades de maná mediante ceremonias religiosas. Sí, tiene sentido. Con el paso de las generaciones, los Aus aparentes que se dedicaban a las ceremonias religiosas en el templo, habían acabado siendo políticamente más débiles que los otros candidatos a archiduque, que podían pasar tiempo en el castillo y unificar a los nobles bajo su mando. Incluso cuando los Aus aparentes se convertían en Aus reales, eran tratados como meros testaferros que solo existían para celebrar ceremonias religiosas. Con el tiempo, la conexión entre religión y política se debilitó hasta que los candidatos a archiduque empezaron a negarse por completo a visitar el templo. El sistema que había creado el primer Sent cayó en desuso, y su propósito se olvidó rápidamente. Por mucho que agradezca la lección de historia, dijo Sylvester, ¿cuál es tu punto? La llave para abrir la Biblia, que originalmente siempre se entregaba al futuro Aub, es la llave secundaria destinada a abrir la puerta de los cimientos en el templo. Por eso no había sido demasiado problema en el pasado cuando los Aubs habían muerto abruptamente. Lady Georgine intercambió muchas cartas íntimas con Besewanst, el antiguo sumo obispo, así que sospecho que aprendió algo sobre esto de él. Él era el único que ella conocía que alguna vez tocó la Biblia. Los nobles normales nunca se acercaban al templo. Las clases relacionadas en la Academia Real solo cubrían lo básico, y la percepción pública significaba que pocos se molestaban en profundizar más.
No estaba seguro de si Georgin había visitado alguna vez el templo, pero Besewans sí que había visitado el castillo y el barrio de los nobles, y las cartas que había compartido con Georgin dejaban muy claro que la adoraba. Dices eso, pero si Georgin realmente hubiera sabido todo esto, habría intentado robar la fundación hace mucho tiempo. Antes de irse a Arensbach, antes de que me nombrara Naob, cuando visitó Ehrenfest. Pero, ¿y si no se enteró de la verdad sobre la fundación hasta después de que yo asumiera el cargo de sumo obispa? Habría sido mucho más difícil para ella conseguir la llave entonces. Ah, cierto. Cuando me visitó, le di permiso para que se llevara algunas cartas de mi tío como recuerdo. La mayoría eran cartas que ella había escrito, pero había unas cuantas que él le había escrito, pero no había conseguido enviar. Esa información debía de estar en una de ellas. Sylvester estaba sentado con la cabeza entre las manos, completamente agotado. Había revisado las cartas y determinado que era seguro dárselas a Georgin, suponiendo que como Besewans no había sido un noble, no habría podido emplear ningún truco mágico. Pero había muchas formas de utilizar mensajes codificados para transmitir información. ¿Significa eso que usted tiene la llave en este momento, ya que usted es la sumo obispa?, preguntó Sylvester. Permanece en el templo, pero no dejes que eso te distraiga de lo que más importa. Georgin tiene los medios para obtener nuestra fundación sin venir al castillo ni necesitar sondearte para averiguar su paradero. Teniendo en cuenta que el incidente de la Biblia fue llevado a cabo por la vizcondesa Dayolf, una de sus juramentadas, podemos afirmar con toda certeza que su objetivo es la entrada del templo. Sylvester lanzó un suspiro de cansancio. Sí, no parece haber ninguna duda al respecto. Estuve vigilando la puerta del castillo hasta los cimientos e incluso trabajé con Bonifatius para asegurarme de que todos los pasadizos ocultos estuvieran cubiertos. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera robarlo del templo. Los templos modernos estaban dirigidos por sacerdotes azules sin mucho maná, así que Georgin no tendría muchos problemas para robar nuestra llave. Si atacaba nuestro templo ahora, solo sería cuestión de tiempo que se apoderara de los cimientos. Los caballeros custodian el templo durante las visitas de Melchior o las mías, dije. Pero en nuestra ausencia, durante toda la socialización de invierno o el ritual de dedicación, así como durante la oración de primavera y el festival de la cosecha, hay muy poca protección de la que hablar. Recuerda también que dejamos la Biblia y su llave en el templo mientras estamos fuera. Sylvester tragó en seco. Pensándolo ahora, el templo era ridículamente vulnerable. Había guardias presentes cuando los candidatos a archiduque lo visitábamos, pero por lo demás, una sola llave se interponía entre un invasor y nuestra fundación. Continué, confío en que tú decidas qué debemos hacer con la llave de la Biblia. También debes considerar cómo mantener oculta la verdadera ubicación de la fundación y qué revelarás para protegerla. Apuntalar las defensas del templo de improviso atraería una atención no deseada, pero debes hacer algo. Es deber de un Nao proteger su fundación. Una vez que concluyera la oración de primavera y yo partiera de Ehrenfest, no tendría derecho a involucrarme en tales asuntos. Necesitaba que Sylvester decidiera si era seguro que yo le diera a Melchior la llave de la Biblia. No importa cómo planeemos defender nuestra fundación, me aseguraré de involucrar al templo, me aseguró Sylvester. Si mi hermana tiene intención de hacer su movimiento, lo hará durante la próxima oración de primavera. ¿Por qué estás tan seguro?, pregunté, con los labios fruncidos. Sacar conclusiones precipitadas era una forma segura de que te pillaran por sorpresa. La purga del año pasado debilitó su base de apoyo aquí en Ehrenfest. Podría esperar hasta el otoño, el invierno o incluso el año que viene. Sin embargo, había un brillo de seguridad en los ojos de Sylvester. Todos los ducados saben que estuviste en cama una temporada entera. Una profesora incluso armó un gran alboroto, exigiendo saber si habías ascendido a las alturas, y fue despedida por las molestias. Por no mencionar que aún no hemos hecho público tu regreso aquí en Ehrenfest. Georgin debe estar convencida de que la guardia de nuestro templo está disminuyendo, y sobre todo, tendrá que terminar esto antes de que Ferdinand consiga una habitación en el edificio principal del castillo de Arensbach. Ella solo puede mantenerlo alejado hasta la próxima conferencia de archiduques, cuando tendrá lugar su unión de las estrellas. Oh, cierto,
Ferdinand dijo en su carta que la mudanza había hecho más difícil reunir información. No puedo agradecerte lo suficiente por esta información, Rosamine. Por primera vez, voy a estar un paso por delante de mi hermana. Si ella tiene la intención de actuar durante la oración de primavera, entonces tal vez ella ya está cerca. Cruzar las fronteras del ducado es trivial con esa tela de plata. Sylvester cerró los ojos. Los enviados de Lancenave iban vestidos con tela de plata. No puedo decir si era el mismo tipo de tela que encontramos, pero si Georgine importa lo suficiente, probablemente podemos asumir que se está preparando para la guerra. Los conocimientos de Mestionora no incluían nada sobre la tela de plata, o sobre el truc, para el caso. O bien se trataba de productos nuevos, o bien el Guthriesaid simplemente no contenía información sobre otros países. O tal vez sí, pero la información estaba en la sección destinada a Ferdinand. Cuando me levanté para marcharme, Sylvester tenía una pregunta más para mí, por cierto, Rosamine. ¿Dónde te enteraste de todo esto? Hice una pausa y sonreí. ¿Dónde crees? Sylvester se me quedó mirando un momento, con una expresión indescriptible en el rostro. ¿De verdad? ¿Realmente lo encontraste? No especificó a qué se refería. No hacía falta. Ambos entendimos lo que quería decir. No toda, apenas menos del 70%, y faltan algunas partes cruciales. Es bastante problemático. Me dirigí con cuidado hacia la puerta, luego me volví hacia Sylvester, saqué pecho y dije, iré directamente al templo. Dado que los de Georgine tuvieron tiempo de cambiar nuestra Biblia, puede que también le hayan hecho algo a la llave. Podemos descartar el veneno, pero cuanto antes lo compruebe, mejor. Podría confirmar la autenticidad de la Biblia basándome en su peso, aspecto y olor, pero aún tengo dudas sobre la llave. Sylvester se agarró la cabeza y gimió. Asegúrate de ser minucioso con ella. No quiero encontrar ninguna trampa rara en la llave que se supone que debo transmitir a las generaciones futuras. Ajá. Hasta luego. Capítulo 644. La llave de la Biblia. Debo dirigirme al templo, anuncié al regresar a mi habitación. El AUG me ha pedido que complete una tarea para él. También me gustaría reunirme con la compañía Gilberta mientras estoy allí. Los ojos de Lieseleta brillaron con descontento. Si es posible, ¿podría volver mañana al castillo para que le tomen las medidas? Tengo pensado pedir a las costureras personales de Lady Florencia, Lady Charlotte y Lady Elvira que te encarguen ropa nueva. Todos estuvieron de acuerdo en que no podía seguir confiando en las prendas que me prestaba uno de mis asistentes, así que aprobé la sugerencia. A decir verdad, no tenía muchas opciones. Si mi ropa nueva no estaba lista a tiempo para la conferencia de archiduques, me vería en el peor de los casos obligada a acudir a la soberanía sin nada que ponerme. Lieseleta y Otilie se habían desvivido por organizarme todo esto. No podía dejar que desperdiciaran su duro trabajo. Muy bien, dije. Volveré al castillo mañana. Lady Rosamine, ¿podría unirme a usted para la medición y tal? Bertilde preguntó. Me gustaría serle útil. Su voz estaba teñida de tristeza. Debido a mi desaparición, no había podido demostrarme su valía en la Academia Real. Me agaché un poco para ponerme a su altura. Según Lieseleta y Gretia, ayudaste más a Charlotte con sus fiestas del té que los propios asistentes de Melchior. Me han dicho que fuiste una hábil asistente y que tuviste éxito en tus intentos de difundir las tendencias de nuestro ducado. Pero solo puedo servirte hasta el matrimonio de mi hermana con el AUG. Brunilde iba a convertirse en la segunda esposa de Ehrenfest, y ya se había decidido que Bertilde sería su aprendiz de asistente cuando eso ocurriera. La desesperación de Bertilde por ayudarme todo lo que pudiera antes de entonces era absolutamente adorable. En ese caso, le dije, mañana te pediría que me seleccionaras y encargaras mi ropa de verano. Hasta yo me doy cuenta de que mi aura y mi presencia han cambiado. Por favor, piensa bien que me puede sentar bien. Se lo agradezco mucho, respondió Bertilde con una sonrisa alegre pero refinada. Después de eso, pedí ver a Brunilde. Debe de estar bastante ocupada preparándose para su ceremonia de unión de las estrellas, pero deseo regalarle una horquilla para celebrar la boda y su retirada de mi servicio.
Bertilde, mis disculpas por la repentina petición, pero ¿podrías convocarla por mí? Por supuesto, Lady Rosemaine. Bertilde se levantó de su asiento sin la menor vacilación. Mi hermana seguramente estará encantada. Me volví hacia mis otros asistentes. Como he dicho, el AUG me ha pedido que compruebe algo en el templo. Pienso volver mañana, así que, por favor, que Rosina, mi músico, espere aquí por el momento. Hugo lleva bastante tiempo atrapado en la cocina del dormitorio, así que lo llevaré al templo y luego traeré un sustituto para él cuando vuelva. Gretia fue a ponerse en contacto con el templo y con mi personal. La vi marcharse con el rabillo del ojo y luego me dirigí a mis eruditos. Harmut, Filine, diríjanse juntos al templo. Roderick, Clarissa, quédense en el castillo y transcriban los libros que me dio Lady Hannelore. En cuanto a mis caballeros, Damuel, Angélica, Matías, Lawrence, debo pedirles que me acompañen al templo. Los demás, quédense aquí por ahora, sospecho que mi abuelo o el AUG los convocarán pronto. La Orden de Caballeros iba a reevaluar y reelaborar sus planes de defensa, por lo que mis caballeros seguramente serían llamados. Por eso había decidido dejar atrás a Leonore y Cornelius, ambos archicaballeros. Se podría argumentar a favor de dejar también a Angélica en el castillo, pero no le veía mucho sentido. Mientras daba mis instrucciones, Lieseleta y Otilie no tardaron en empaquetar mis pertenencias. Ahora que había crecido, la ropa de dormir que tenía en el templo ya no me servía, así que necesitaba llevarme otra nueva. Bienvenida, Lady Rosemaine, me dijeron los asistentes del templo. Hemos estado esperando tu regreso. Después de saludarme, levantaron la vista y se quedaron quietos. Incluso oí algunos jadeos. Me estaban observando, pero no de la forma en que uno se quedaría mirando algo repulsivo, ni de la forma en que mis asistentes habían aceptado en silencio mi nueva forma. En cambio, sus expresiones eran de reverencia. Me recordaban a las miradas que Melchior me había dirigido después de tragarme tanta propaganda de Harmut. ¡Ey! A todos les han lavado el cerebro. Gracias a todos, respondí. En efecto, bienvenida de nuevo, Lady Rosemaine, dijo Mónica, con los ojos brillantes. Veo que Lord Harmut decía la verdad. Realmente has recibido una bendición de los dioses y te has convertido en una belleza. Vacilé, sin saber qué responder. Harmut había despotricado sin parar sobre mi seguridad y el crecimiento de mi maná, y gracias a él nadie me miraba con disgusto. La mayoría había visto sus constantes parloteos como una fuente de preocupación, pero yo no podía negar el papel que había desempeñado para ayudarme a volver a vivir con normalidad. Lo comprendo, de verdad, pero es tan difícil estar agradecido. Fran habló a continuación. Debo admitir que estoy tan acostumbrado a tu aspecto más juvenil que esto me sorprende, pero me alegra ver que por fin has crecido. Nunca he visto a nadie más guapa, añadió Gil. Fran lo celebraba con una sonrisa tranquila, mientras Gil me elogiaba con los puños cerrados y una expresión de ligera vergüenza. Ambos me habían servido desde el principio, y ante ese pensamiento, no pude evitar sonreír. Agradezco sus amables palabras, dije. Gil trabajó con Fritz para descargar mi equipaje del castillo mientras yo me dirigía a los aposentos de la sumo obispa. Por el camino, les conté a Fran y a Sam mis planes para mañana. La ceremonia de invierno de la mayoría de edad se acerca rápidamente, señaló Fran. ¿Estarán listas para entonces tus nuevas túnicas ceremoniales, o debemos pedir a Lord Melchior que actúe en tu lugar? Mis túnicas no deberían necesitar ser reemplazadas, fueron diseñadas para que pudiera seguir usándolas incluso mientras crecía. El problema es que no tendré nada más que ponerme hasta que terminen los arreglos de mi ropa normal. Mañana volveré al castillo para que me tomen las medidas y encargar nuevas prendas. Por favor, pide a la compañía Gilberta que nos acompañe. Una vez tomadas mis nuevas medidas, alterarían mi ropa del templo en consecuencia. Si mañana tienes negocios en el castillo, ¿por qué has vuelto al templo? Para investigar la llave de la Biblia. Nuevos descubrimientos requieren que le eche otro vistazo. Pronto llegamos a mis aposentos. Nicola me había preparado un té, que tomé a sorbos mientras esperaba a que Fran trajera la llave. Damuel, Angélica, mis disculpas,
¿Podrían rodear las puertas de la ciudad baja y preguntar si ha entrado en la ciudad alguien que lleve telas de plata? Pregunté. Diles a los guardias que estén atentos por si aparece alguien, pero que no monten un escándalo. En su lugar, deben ponerse en contacto con la Orden de Caballeros de inmediato. Si alguien llega vestido de plata, lo más probable es que sea un noble de alto rango, por lo que le aconsejo que no intente arrestarlo en el acto. Sí, mi señora. Damuel y Angélica giraron sobre sus talones y salieron inmediatamente de la habitación, mientras Matías murmuraba, Lady Rosemaine, ¿quiere decir? Habíamos descubierto por primera vez la tela de plata en la finca de verano de Gieve Gerlach, así que no fue difícil atar cabos. Los malos actores con mana podrían estar infiltrándose en Ehrenfest. La fiesta que celebraba la primavera terminó justo antes de mi regreso, ¿verdad? La nieve se derretirá pronto, y tendremos que estar en guardia contra los carruajes. Matías se paró enérgicamente frente a mí, se arrodilló y cruzó los brazos frente a su pecho. Lady Rosemaine, por favor, permítame viajar a Gerlach. Durante nuestra investigación anterior, descubrimos varias cabañas pequeñas que escondían herramientas mágicas. Lord Bonifacius colocó varias trampas para que pudiéramos saber si alguien intentaba acceder a ellas. Pediría revisar esas trampas. Se lo pediré al abuelo. En cualquier caso, la Orden de Caballeros tendrá que ir con ustedes. Envié un ordonance transmitiendo la petición de Matías. Bonifacius estaba bastante ocupado trabajando en las defensas de Ehrenfest con Karstedt y Sylvester, así que enviaría a alguien de la Orden de Caballeros a Gerlach en su lugar. ¿Verdad? Estaba pensando que alguien debería comprobarlas, respondió. Solo tiene sentido que lo haga yo, no podemos arriesgarnos a que alguien más las active todas. Matías, prepara muchas pociones de rejuvenecimiento. Iremos enseguida y volveremos mañana. Bonifacius tenía la intención de volar directamente a Gerlach y luego regresar a toda velocidad, tomando tantas pociones de rejuvenecimiento como fuera necesario. Saqué varios tipos de pociones de rejuvenecimiento de mi habitación oculta y se las di a Matías, que parecía estar en la cuarta fase de la pena. Puedes usarlas, le dije. Puedo garantizar su eficacia. Aún así, ¿estás seguro de esto? Seguirle el ritmo a mi abuelo no será fácil. Yo hice la petición en primer lugar, así que, Matías hizo una pausa. Sí, iré. No quiero que más daño venga a Ehrenfest. Haré todo lo que pueda para protegerlo. Luego aceptó amablemente las pociones de rejuvenecimiento. Estaba muy bien que Matías fuera a Gerlach, pero Lawrence no sería capaz de protegerme él solo. Empecé a debatir si debía convocar a Judith, pero Matías sonrió y me dijo que no me preocupara. Ya me he puesto en contacto con Judith, dijo. No podemos dejarte sin protección suficiente, así que ella vendrá al templo con Lord Bonifacius. ¡Guau! Mis asistentes son tan extremadamente competentes. Justo cuando los caballeros que se movían afanosamente empezaban a calmarse, Fran regresó. Aquí está la llave de la Biblia, me informó. Gracias, Fran, respondí y me levanté de mi asiento. Me retiraré a mi habitación oculta para inspeccionarla. Judith, Lawrence, no hace falta que me sigan dentro. Por ahora, esperen aquí. Mis dos caballeros asintieron con la cabeza mientras yo entraba solo en mi habitación oculta. Dejé la llave sobre la mesa con un ruido sordo, saqué mi estapé y canté, Gutriseit. El libro de Mestionora apareció en forma de tableta electrónica, que utilicé para buscar información sobre las llaves utilizadas para abrir las Biblias del país. Veamos. Según el texto, cada llave estaba hecha a juego con la fundación de su respectivo ducado. Encima de la piedra fey de registro, había otra piedra fey mucho más pequeña que tenía el color del ducado al que pertenecía. Curioso, empecé a inspeccionar la llave. La pequeña piedra fey era fácil de encontrar, pero no era de color amarillo oscuro, sino violeta claro. ¿Qué? No es nuestra llave. Es de Arensbach. ¿Pero cómo? La hemos usado tantas veces para abrir nuestra Biblia. Frenética, continué leyendo tan rápido como pude. Resultó que, aunque cada llave estaba emparejada con una fundación, no había restricciones sobre qué Biblias podían abrir.
Los Sents fabricaban las llaves con magia, por lo que todas eran físicamente idénticas. Se podía utilizar cualquier llave para abrir cualquier Biblia siempre que el maná registrado en ambas fuera el mismo. Para los Sents del pasado remoto, las Biblias de los sumos obispos habían servido como libros de texto instructivos, que cubrían las oraciones y ceremonias religiosas que uno necesitaba realizar para obtener el libro de Mestionora. Conseguir un Guthrie hecho con estape era el objetivo final, ya que eran mucho más convenientes que las pesadas y fácilmente dañables Biblias. Además, hay ocasiones en las que es necesario intercambiar las Biblias, por lo que tiene sentido no tener una llave única para cada una. Históricamente, cada vez que se formaba o destruía un ducado, el Sent se encargaba personalmente de su magia fundacional y de la llave necesaria para acceder a ella. Las Biblias y los instrumentos divinos del templo, en cambio, solían conservarse y reutilizarse. Cada una de las llaves fabricadas por los Sent estaba emparejada con una fundación concreta, lo que significaba que solo podían utilizarse en los templos de sus respectivos ducados. Pero como estaban pensadas para ser utilizadas en casos en los que el Aug moría repentinamente, las llaves no necesitaban estar registradas con el mismo maná que sus fundaciones. Cualquiera podía utilizarlas siempre que estuviera en la puerta correcta. Entonces, ¿dónde demonios está la llave de Ehrenfest? Me pregunté en voz alta, aturdida, pero la respuesta ya estaba acechando en el fondo de mi mente. Georgien se había apoderado de ella hacía mucho tiempo. Recordé cuando nos robó la Biblia. Me había dado cuenta de que su llave contenía el maná de otra persona, pero en lugar de seguir investigando, me había limitado a canjearla. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza que pudiera pertenecer a otro ducado, sobre todo cuando había conseguido abrir nuestra Biblia con ella. Ahora que hemos descubierto la verdad, ¿no es Arensbach vulnerable a que le roben su propia fundación? No entiendo por qué Georgien haría algo tan arriesgado. Realmente no tenía ni idea de lo que estaba pensando. ¿Había asumido arrogantemente que nunca nos daríamos cuenta del engaño? ¿O simplemente no le importaba la fundación de Arensbach? Tal vez todo esto era parte de un elaborado complot para atraparnos. La verdad es que no lo sabía. Una cosa estaba clara para mí, sin embargo, Georgien estaba tan obsesionada con la fundación de Ehrenfest que estaba dispuesta a abandonar a su pueblo e incluso a sus propias hijas para alcanzarla. Lo peor de todo es que no me dio la impresión de que pensara atesorarla. Más bien me pareció que solo le importaba arrebatársela a Sylvester y posiblemente incluso destruirla con sus propias manos. ¿Y si destruir nuestra fundación es realmente su objetivo final? Se me secó la sangre de la cara. Si ella quería devastar Ehrenfest, no convertirse en su Aud, entonces ella era mi enemiga más peligrosa. No podría negociar con ella, ni habría forma de apelar a sus emociones. Asesinaría a cualquiera en su camino sin la menor vacilación. Y en cuanto a los plebeyos, si me diera tratar de protegerlos, probablemente los vería como una debilidad a explotar y comenzaría a atacarlos sin tregua. Apoderarse de una fundación no puede ser tan difícil si no te importa lo que pase después. Las fundaciones estaban hechas de magia, y su papel era tan importante como su nombre sugería. Eran la base literal sobre la que descansaba cada ducado. Como había aprendido durante mis clases en la Academia Real, llenar una fundación de maná enriquecía su tierra, mientras que privarla de él hasta vaciarla provocaba que sus ciudades se desmoronaran y la tierra volviera a convertirse en un desierto blanco. Por eso, lo normal era sustituir poco a poco el maná del antiguo Aud por el propio o tomarse la molestia de teñirlo todo de una vez. Pero si alguien solo quería robar y destruir una fundación, no necesitaría mucho tiempo ni maná. Podrían preparar un montón de piedras feas vacías para succionar todo el maná o simplemente golpear la fundación con un hechizo masivo. En cualquier caso, drenar Ehrenfest haría que no solo la capital, sino también los bosques, granjas y demás se desmoronaran en arena blanca. Era poco probable que alguno de los plebeyos sobreviviera, pero si a quienquiera que estuviera robando la fundación no le importaba eso, fácilmente podría volver a teñirla desde allí. Normalmente estaba prohibido destruir ducados de esa manera, pero el gobernante Sent no tenía Guthrie, lo que significaba que no podía castigar a nadie que cometiera tales crímenes. Georgien entendía eso, lo que explicaba por qué estaba siendo tan enérgica. Necesitamos un Sent. Un Sent adecuado con un Guthrie.
Ya tenía la mayor parte del libro de Mestionora. Si también pudiera obtener la fundación de Jürgen Schmidt, podría detener fácilmente a Georgine. Del mismo modo que había una gran diferencia entre un AUB con una fundación y un candidato a archiduque que solo había aprendido sobre ellas en la escuela. Un Cent con una fundación podía hacer mucho más que un heredero sin nada más que un Guthriesaid. Quiero detener a Lady Georgine. Pero esa motivación no era suficiente. Mi versión de El Guthriesaid seguía incompleta, y los círculos mágicos necesarios para los hechizos a gran escala estaban oscurecidos en mi mente. Necesitaba completar el libro de Mestionora o acceder a la versión transcrita para Cents que se encontraba al fondo del archivo subterráneo. ¿Cómo puedo proteger Erenfest? Rodeando toda la ciudad con el escudo de Chutzaria, tal vez. Era una idea, pero no sabíamos cuándo iba a aparecer Georgine, e intentar mantener la barrera sin parar no era factible. También cabía la posibilidad de que utilizara la tela plateada del Lancenave para atravesarla. La mejor solución sería capturar a Georgine antes de que pudiera acercarse a los cimientos. Tendría que venir personalmente si lo quería. No tenía sentido intentar encontrar una solución por mi cuenta, sobre todo cuando sentía tanto pánico. Iba a acabar dando vueltas en círculos. Informar a Sylvester era lo más inteligente, así que cogí la llave de la Biblia y salí de mi habitación oculta. He descubierto algo importante y debo regresar cuanto antes al castillo, anuncié. Por seguridad, llevaré la llave conmigo. Fran, cuando Damuel y Angélica regresen, diles que monten guardia ante las puertas delantera y trasera del templo, respectivamente. Luego ve a los aposentos de Jarmuth e infórmale de que debe convocar a Melchior al templo. Capítulo 645. La ansiedad y la medición. Envié un ordonanza a Sylvester, explicándole que había hecho un descubrimiento importante y necesitaba hablar con él, y luego regresé al castillo. Me respondió que me vería mañana después de cenar. Reevaluar los planes de defensa de Erenfest era su máxima prioridad en estos momentos, y con la repentina partida de Bonifacius hacia Gerlach, no podía permitirse el lujo de perder ni un momento. Pero esto es urgente. Teniendo en cuenta que el tiempo de espera habitual para una cita con un noble era de 3 días, se trataba de un cambio excepcionalmente rápido. Sin embargo, la situación era tan grave que la idea de esperar un día entero era insoportable. Lady Rosemaine, nos alegra mucho que haya regresado antes de lo previsto, dijo Otilie. Podemos hablar de la ropa que va a encargar mañana. Ella y Lieseleta sacaron entonces varias tablas para que yo las revisara. Mi repentino e inesperado crecimiento les había obligado a cancelar todos los trajes que había encargado para mi traslado a la soberanía a finales de primavera. Ahora, la única manera de tener listos a tiempo mis trajes de primavera y verano era que movilizáramos a todas las costureras pertinentes. No había tiempo suficiente para que discutiéramos tranquilamente los diseños cuando llegaran, teníamos que decidirnos aquí y ahora. Y no solo la ropa exterior, continuó Lieseleta. Le faltan calcetines, zapatos, ropa interior, de todo. Si no discutimos sus preferencias y avanzamos algo sobre qué diseños utilizar ahora, un solo día no será suficiente. Bertilde y Gretia fueron convocadas, al igual que Clarisa y Leonore, entre otras, y comenzaron las discusiones. Los cambios extremos en mis rasgos faciales y el aire general que desprendía significaban que la ropa bonita que habíamos encargado antes ya no me quedaba bien. Habría que rehacer por completo los diseños. Teñir de nuevo la tela lleva mucho tiempo. ¿Considerarías usar algo que no proceda de tu renacimiento? No, no lo haría, respondí. ¿Cómo voy a contar con ella entre mi personal si no uso su tela? No quiero que se sienta fuera de lugar cuando nos mudemos, así que pensemos detenidamente en estos diseños. Ahora que había crecido, la tela floreada que había teñido mi madre parecía automáticamente más madura. Seguro que aún podíamos utilizarla de alguna manera. Podríamos basar mi ropa nueva en la que me presta Brunilde, sugerí. Ella ya ha incorporado expertamente mis tendencias a sus diseños. Nos ahorraría mucho tiempo en comparación con empezar de cero. Me pellizqué la falda que llevaba puesta para hacer una demostración. No nos costaría mucho replicar los diseños, pero mi pelo y mi tono de piel no eran los mismos que los de Brunilde, así que tendríamos que pensar más en la tela que usáramos. Si podemos, Lady Rosemaine,
le agradecería la oportunidad de añadir algo único a sus nuevas ropas. No podemos hacer que lleve exactamente el mismo atuendo que uno de sus asistentes. En otras palabras, como necesitaba introducir tendencias, era mejor que añadiera algo a la ropa de Brunilde en lugar de simplemente replicarla. Hice una pausa para pensar qué podía hacer, pero por más que intentaba concentrarme, mis pensamientos seguían vagando hacia Georgine y el templo. Preparar mi ropa era un asunto urgente, lo comprendía, pero no era el momento de discutirlo. Justo cuando intentaba tragarme la indescriptible ansiedad que me subía por la garganta, recordé algo que podía utilizar para conectar Arensbach y mi ropa, la tela que Ferdinand me había enviado. ¿Y si utilizamos la tela de Arensbach? Dije. Es lo bastante fina como para que resulte ideal para la ropa de verano. Podríamos apilar pétalos sobre la falda, y si colocamos las mangas en capas así, los dibujos teñidos de debajo parecerán transparentes, haciendo que las prendas parezcan totalmente únicas. «Oh, qué idea tan maravillosa», respondió Bertilde. «Me gustaría mucho llevar ropa así». Recogió la tela estampada, con un brillo en los ojos, y empezó a superponerla como le habían sugerido. Las demás la miraban con cariño, pero tenían que recordarle que era mi ropa, no la suya. Una vez acordado un diseño aproximado para agilizar la reunión de mañana con las costureras, llegó la hora de cenar. Pedí que me llevaran la mía a mi habitación, no quería que los demás vieran mi vergonzosa falta de coordinación, y luego comí a mi ritmo. Los movimientos precisos y delicados necesarios para comer con gracia me superaban en este nuevo cuerpo. Cada vez que intentaba cortar la carne, los cubiertos chirriaban contra el plato, y cuando por fin conseguía llevarme un bocado a la boca, a veces me lo clavaba en la mejilla por error. «Pareces mucho más cómoda que ayer», dijo Lieseleta en un intento de tranquilizarme. «Tal vez», respondí. «Aunque todavía me queda mucho camino por recorrer». Después de comer, me bañé y me acosté. Mañana tendría por fin la oportunidad de hablar con Sylvester. Matías también regresaría con Bonifatios, con suerte trayendo buenas noticias. «Te ves un poco mal, Lady Rosemaine». «¿Durmió mucho?» «Lieseleta, parece que Schlaftraum no me honró con su bendición anoche». Una horrible pesadilla me había despertado. En ella, había advertido a Sylvester del peligro inminente demasiado tarde, y las consecuencias me habían sacudido hasta la médula. Todavía ansiosa, me dirigí a la sala donde me iban a medir. Florencia, Elvira, Brunilde, Charlotte y sus asistentes se habían reunido para que yo pudiera encargar mi ropa de primavera y verano de una sola vez. Habíamos decidido dividir el día en partes, ocupándonos de las prendas principales por la mañana antes de pasar a los zapatos y los accesorios por la tarde, pero aún así me encontré con una gran multitud cuando llegué. «Lady Rosemaine está aquí». Las costureras reaccionaron a mi entrada de dos maneras, o estaban completamente sorprendidas o se mostraban totalmente imperturbables. Era fácil saber quiénes me conocían bien y con quienes no había interactuado nunca. Tori estaba entre las costureras con cara de asombro, podía venir al castillo ahora que había alcanzado la mayoría de edad. Era importante que se sintiera cómoda aquí, después de todo, tendría que entrar en el Palacio Real cuando me acompañara a la soberanía. No era de extrañar, teniendo en cuenta su papel de artesana, pero realmente estaba ascendiendo en el mundo. «Mira, Turi. Mira. Ya soy mayor». En cuanto la vi, la ansiedad que me corroía desapareció, sustituida por una felicidad absoluta. Me erguí en un intento de parecer aún más alta, pero no por mucho tiempo, el miedo a desplomarme de repente me hizo volver en mí. En un intento de reforzar el aire regio que ahora desprendía, me acerqué a mi silla con tanto cuidado y gracia como pude. «Bertilde, Otilie», dije, «por favor, informen a mis madres de los designios que decidimos ayer. Lieseleta, Gretia, ocúpense de mis medidas». Las demás discutirían qué ropa encargar mientras me tomaban las nuevas medidas. «Entendido». Otilia explicó el programa de hoy. Luego las costureras de la compañía Gilberta se dividieron entre los dos grupos. Tori se acercó a mí con una cinta métrica en la mano. «¿Serás tú quien me mida?», pregunté. «Sí, mi lady. Las horquillas que haga tendrán que complementar los diseños que se elijan». Tori empezó entonces a tomarme las medidas,
con ayuda de otra costurera, y las anotó todas en una pizarra. Los mensajeros del templo nos informaron de que tu crecimiento era el resultado de las bendiciones de los dioses. Viendo estas cifras, desde luego no exageraban. En efecto, mi nuevo aspecto fue una bendición de Anguax, el dios del crecimiento, pero ya no me queda bien ninguna de mis ropas. Me toqué suavemente el adorno del pelo. Al menos aún puedo usar tus horquillas. Turi me dedicó una sonrisa brillante. Los diseñé para que pudieran usarse durante mucho tiempo. No soy tan alta como Turi. ¿Sigo estando en el lado más bajo? Nadie aquí lo sabía, pero Turi y yo éramos hermanas. No podía evitar comparar nuestras estaturas. Llevaba mucho tiempo decidida a ganarle, pero ni siquiera la bendición de Anguax podía darme ventaja. Estaba tan sumamente preocupada por ti cuando nos dijeron que dejáramos de trabajar por orden tuya. Turi admitió. Me alivia tanto ver que estás bien. Bueno, las partes peligrosas aún están por llegar. Tal y como estaban las cosas, aún no había pasado nada. Nuestras sospechas de que Georgine tenía nuestra llave y planeaba un ataque durante la oración de primavera eran solo eso, sospechas. Si alguien nos acusara de tener complejo de persecución, no podríamos discutir. Turi. Pase lo que pase, te protegeré. Se quedó paralizada, y la sonrisa profesional que lucía cuando trataba con nobles empezó a vacilar como si hubiera caído en la cuenta de repente. Le dediqué una sonrisa más genuina para calmarla. Una vez tomadas mis medidas, empezamos a centrarnos por completo en los diseños. Ya los habíamos discutido antes, pero ahora era el momento de decidirnos. Hermana, ¿qué diseños prefieres? Preguntó Charlotte. Este es espléndido. Además, me gustaría mucho incorporarlo a mi ropa de otoño, así que tiene mi recomendación. Antes de que pudiera responder, Elvira intervino. Si quieres ir a juego con Rosemaine, ¿por qué no llevas ropa similar en la Academia Real? Nuestra reunión se intercaló con breves descansos y conversaciones más informales. Y como era de esperar, acabó consumiendo todo mi día. Todavía tengo que hablar con Sylvester. Capítulo 646. ¿Cómo protegerlos? Entonces, ¿cuál es este descubrimiento tuyo? Preguntó Sylvester. Habíamos cenado y ahora estábamos sentados en su despacho, que ya había sido despejado de gente. La fundación de Ehrenfest no era algo que se discutiera en presencia de otras personas. ¿Había una trampa en la llave? Nuestra llave fue intercambiada, dije. La que yo poseo pertenece ahora a Arensbach. ¿Qué? Frunció el ceño y miró la llave que había traído. Se la tendí y señalé su pequeña piedra fey. Esta piedra fey debe coincidir con el color del ducado al que pertenece. Este es el color de Arensbach, ¿no? Le expliqué que no sabía por qué Arensbach había hecho el cambio y que sospechaba que Georgine quería destruir Ehrenfest antes que convertirse en su Aud. Ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro, así que también me quejé de que todo este asunto me estaba provocando pesadillas. No sabes por qué tenemos su llave, repitió Sylvester secamente. Bueno, ahora pueden hacer todo tipo de acusaciones. Podrían decir que tenemos a Arensbach en el punto de mira, que Ferdinand intenta sembrar el caos en su ducado a pesar del decreto real, y que no tienen más remedio que invadirnos y recuperar su llave. De un plumazo, Arensbach denunciaría a Ehrenfest y demostraría al resto del país que tenían buenas razones para atacarnos. Tal vez incluso arrastrarían el nombre de Sylvester por los suelos alegando que había robado la llave durante su visita para el funeral, utilizando información sobre el templo que le habíamos proporcionado Ferdinand y yo. Entonces esto va en serio, exclamé. ¿Cómo es que Sylvester estaba tan tranquilo? Sí, lo es. Por eso estoy pensando tanto en nuestros planes de defensa. El problema es que no sabemos cuándo van a atacar, y no duraremos mucho si intentamos mantenernos en alerta máxima hasta que lo hagan. Si estás demasiado preocupado para dormir, fabrica algunas herramientas mágicas que puedan servir de trampas. Tu principal objetivo debería ser prepararte para la adopción, pero, sí. ¿Dirías que estás casi lista? Esbozó una vaga sonrisa.
Acabábamos de reunir al personal de todos en una desesperada carrera por ordenar mi ropa. Sería exagerado decir que estaba siquiera cerca de estar lista. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso de adopción? Pensé. Si pudiéramos meterme en la familia archiducal y en el trono, abriríamos muchas más vías. Por encima de todo, quería la transcripción de Sent que descansaba solitaria en el fondo del archivo subterráneo. Disponer de una versión completa de El Guthriesaid, libre de todos los recuerdos aleatorios y que solo contuviera los conocimientos esenciales para desempeñar las funciones reales, me ayudaría enormemente en estos momentos. Tu paso a la soberanía dependerá de tus preparativos y de tu propio entusiasmo. Dicho esto, proteger los cimientos de Ehrenfest es mi deber como Aud. Conseguir que los Sent lo hagan por mí está fuera de toda discusión, especialmente cuando también significaría poner una carga aún mayor sobre ti. Pero, deberías utilizar todas las herramientas a tu disposición. Sylvester sacudió la cabeza, con un brillo inconfundible en sus ojos verdes. Mira, Rosemaine. No diré que te equivoques al pensar eso, pero tienes que entender que el poder de los Sent existe por el bien de todo el país. No hay nada malo en que el Sent elija ayudar a Ehrenfest, pero convertirse en el Sent para proteger nuestra fundación? Eso es mucho más problemático, si me preguntas. Si alguna vez me convirtiera en el Sent, necesitaría proteger cada ducado. Eso incluía Arensbach, Klassenberg, y todos los ducados menores y medios que habían calumniado a Sylvester y tratado al templo con desprecio. Existía la posibilidad de que incluso tuviera que aislar Ehrenfest si al hacerlo salvaba al resto del país. Rosemaine, ¿de verdad crees que podrías arreglártelas como Sent? Sí, eres ferozmente protectora de tus allegados, pero no tienes ninguna consideración por los demás. Un gobernante que solo se preocupa por Ehrenfest y desatiende las necesidades del país en su conjunto, se ganará más ira de la que puedas imaginar. Si se permite que ese descontento se extienda lo suficiente, el pueblo podría incluso decidir eliminarte. Me disgustaban tanto la socialización y la política de facciones que las eludía incluso aquí, en Ehrenfest, y mi falta de sentido común noble significaba que el caos me seguía allá donde iba. Según Sylvester, al convertirme en la Sent, provocaría que ese caos se extendiera por todo Jorgenschmidt. Elegiste convertirte en mi hija para proteger a tu familia. En aquel entonces, tu única otra opción era ser ejecutada, pero ahora tienes muchas más opciones. Hay formas de acabar con mi hermana sin que te conviertas en Sent, lo sabes. Y más que eso, proteger la fundación de Ehrenfest es mi obligación, no la tuya. Sabiendo todo eso, ¿aún buscarías tomar el trono? Me miré las manos. Por encima de todo, quería proteger a las personas que me importaban, y para ello, necesitaba poder. Siempre había sido así. Incluso mi búsqueda de El Guthriesaid había sido solo para salvar a Ferdinand de ser considerado culpable por asociación. Mi respuesta a esta pregunta, si quería asumir el trono y la pesada carga que conllevaba, era dolorosamente obvia. No tengo ningún deseo de convertirme en el Sent y gobernar Jorgenschmidt. Solo quiero más formas de proteger a las personas que me importan, dije, hablando ahora más despreocupadamente. Si otro pudiera ocupar el trono, renunciaría a mi pretensión sin pensarlo. No aceptaría un cargo que redujera mi tiempo de lectura y me dificultara conseguir libros nuevos a menos que fuera absolutamente necesario. Obviamente, no. A eso me refiero, resopló Sylvester. Luego se reclinó en la silla, con un aspecto igualmente relajado. No vayas a la soberanía hasta que pase la fecha acordada, y empiecen a inquietarse. No me importa si solo te quieren en el trono durante un mes o dos. No deberías convertirte voluntariamente en Sent cuando ni quieres ni tienes la determinación de llevarlo a cabo. Para convertirme en el Sent, tendría que anunciar públicamente durante la conferencia de archiduques que había obtenido el Guthriesaid, ganarme el reconocimiento del sumo obispo de la soberanía, y hacerme cargo de la fundación de Jorgenschmidt. Ahora mismo, yo era un mero candidato a Sent con un libro de Mestionora fragmentado y solo una comprensión parcial de lo que implicaba el papel. Y continuó, deja claro que obtuviste el Guthriesaid contra tu voluntad, por orden de la familia real. Y si tienes a alguien con talento a tu alrededor, oblígale a realizar tu trabajo. De lo contrario,
te obligarán a realizar más y más trabajos tediosos. ¿Sylvester? Grité, tan sorprendida que se me quebró la voz. ¿Qué estás diciendo? Cruzado de brazos, Sylvester me dio la espalda. Esas reuniones durante la conferencia de archiduques dejaron claro que ni siquiera los miembros de la realeza están todos de acuerdo. Aunque consiguieras el Guthriesaid, dudo que ellos o los ducados de mayor rango te aceptaran realmente como Cent. Como mucho, te utilizarían en su propio beneficio. No tienen ningún reparo en manipular a los que pertenecemos a los ducados de menor rango. Si tienes algo más que decir, entonces dilo. Supongo que esta es la última vez que seremos realmente honestos el uno con el otro, ¿eh? Y más que eso, se me olvidó por completo que el lenguaje indirecto no funciona contigo. Sylvester me miró, su expresión ahora era tan honesta como su actitud. No me andaré con rodeos, me revuelve el estómago que, precisamente a ti, te obliguen a cargar con todo el país sobre tus hombros. Como plebeya, lo único que querías era leer, y solo te bautizaron como noble para proteger a tu familia. Lo máximo que deberías estar haciendo es dar bendiciones en el templo mientras los huérfanos miran asombrados, difundir la industria de la imprenta por todas partes, conseguir nuevos libros y discutir planes de negocio para desarrollar Ehrenfest con tus amigos comerciantes. Esas eran las mayores libertades que Ehrenfest me había concedido, cosas que jamás me permitirían hacer en otros ducados. Se me calentó el pecho al ver que Sylvester comprendía lo que más deseaba. ¿Depende de ti la supervivencia del país? Dijo. Tal vez. ¿Pero no es tarea de la realeza mantener a Jürgen Schmidt? Ya han sido bastante arrogantes, ordenando a Ferdinand que se trasladara a Arensbach y tratando de hacerse contigo cuando ni siquiera tienen un Guthriesaid. Lo menos que pueden hacer es soportar ellos mismos las cargas del país en lugar de echártelas a ti también. Al parecer, durante la conferencia de archiduques, la realeza había insinuado que la escasez de nobles y maná de Ehrenfest era culpa nuestra, ya que habíamos llevado a cabo una purga interna, y en última instancia, no habíamos podido controlar una disputa entre hermanos. ¡Qué ricos! Ellos paralizaron todo el país con una purga, y fue una disputa entre hermanos lo que les costó el Guthriesaid en primer lugar. Sylvester había necesitado cortar lazos con Verónica y Besewans incluso a costa de paralizar su propia base de apoyo, y nuestra purga había desempeñado un papel necesario en la limpieza de lo que había quedado de la corrupción que habían alimentado. Es cierto que Ehrenfest sufría escasez de maná y que nuestros nobles estaban sumidos en la confusión, pero aún así no nos arrepentimos de haber llevado a cabo la purga. La confusión ni siquiera era culpa nuestra. Alguien había decidido arrebatarnos al mayor pilar de apoyo de Sylvester, Ferdinand, en un momento crucial. De no ser por esos decretos reales, Ehrenfest habría estado en una posición mucho mejor en estos momentos. Rosemain, cuando tengas ese Guthriesaid, dáselo en las narices y diles que se ocupen de sus malditos problemas. Eso es lo que yo haría. Ya me lo podía imaginar. Considéralo tuyo, entonces. Gritaría. La familia real puede ocuparse de sus propios problemas. Luego le arrojaría el Guthriesaid directamente a la cara a Anastasios. Me tapé la boca con una mano, intentando ocultar la risa que se me escapaba, pero ya era demasiado tarde. Sylvester lo había visto todo. ¿Te sentaría bien o qué?, dijo con una sonrisa. No quisiera dañar un libro precioso, pero realmente se sentiría increíble. Quiero golpear al príncipe Anastasios en la mandíbula por su estúpido comentario de que Ehrenfest debería ocuparse de sus propios problemas. Nos reímos juntos, disfrutando del momento. Cuando todo se tranquilizó, miré a Sylvester con curiosidad. Entonces, ¿cómo podemos acabar con Lady Georgine sin que yo me convierta en el Cent? Si no tenemos en cuenta las consecuencias, tenemos una opción ante nosotros. Lo ha sido durante más de un año. La expresión de Sylvester se torció entonces en una mueca severa. Si disponíamos de otra solución, ¿por qué no la habíamos explorado aún? Es sencillo, continuó, con el semblante más serio que le había visto nunca. Ordenamos a Ferdinand que la matara por cualquier medio necesario. Por eso fue a Arensbach en primer lugar. Avisa cuando quieras, me dijo. Eso es. Pero no quiero hacerle pasar por eso. ¿Lo harías?
¿Le dejarías ensuciarse las manos y luego actuar como si no tuviera nada que ver con Ehrenfest? ¿Lo dejarías afrontar solo las consecuencias, declarándolo ciudadano de Arensbach y alegando que las luchas internas del ducado no tienen nada que ver con nosotros? Negué frenéticamente con la cabeza. Jamás. Por eso los demás me dicen que soy demasiado blando para ser un Aub, dijo Sylvester con una sonrisa irónica, pero me alegré de que no fuera el tipo de persona capaz de dar órdenes tan desgarradoras sin pensárselo dos veces, por su ducado o por cualquier otra cosa. Me dijo que cortara lazos con él en cuanto lo creyera necesario, que lo dejara de lado a pesar de que somos hermanos, pero es una decisión tan difícil de tomar. Que tú tampoco puedas hacerla significa que tampoco eres apta para ser un Aub, o el Cent, para el caso. ¿No hay otra manera de que podamos detener a Lady Georgine? Pregunté nerviosa. Sylvester se cruzó de brazos. No serán ni mucho menos tan fiables, pero tengo algunas ideas más. El problema es que, si nos importa lo que ocurra a continuación, no podemos atacarla antes de que ella nos ataque a nosotros. No tenemos más remedio que reforzar nuestras defensas. La situación se complica aún más si pensamos en cómo hacer que beneficie a Ehrenfest y minimizar las bajas. No querrás que el templo se convierta en un campo de batalla con los sacerdotes grises y los huérfanos en la línea de fuego, ¿verdad? Claro que no. El templo es como mi segundo hogar, y el taller Rosemain también está allí. Tengo que protegerlos a toda costa. Haré que todo el mundo haga simulacros de evacuación antes de que Lady Georgine haga su movimiento. Sylvester asintió, habiendo esperado mi respuesta. Eso va a requerir un poco más de trabajo y maná. Por suerte para nosotros, la nieve aún es lo bastante espesa como para impedir el paso de cualquier carruaje, y lo más probable es que Arensbach haya terminado hace poco su fiesta de celebración de la primavera. El peligro puede estar en el horizonte, pero no llegará ni hoy ni mañana. En lugar de ponernos nerviosos, deberíamos pensar en cómo vamos a superarlo. Había un largo camino desde Arensbach hasta el templo de Ehrenfest. Sylvester me aseguró que, si un grupo pequeño se dirigía hacia nosotros, la nieve lo retrasaría, y si un grupo grande se dirigía con el pretexto de recuperar la llave de Arensbach, no podrían esconderse. Por ahora, hemos decidido mantener a 2 caballeros apostados en cada puerta, dijo Sylvester. También he dicho a los soldados que estén atentos a las telas de plata, por si alguien intenta colarse por la ciudad baja. Enviarán una señal de aviso a la orden de caballeros a la primera señal de algo sospechoso. Entiendo. Ya estás ejecutando un plan, ¿verdad? Replicó Sylvester, acariciándose la barbilla. Por cierto, ¿dónde está la puerta del templo a los cimientos? Proteger la fundación es importante, pero no puedo asignar caballeros al templo descaradamente y arriesgarme a revelar su ubicación. Por eso quiero que tú o Melchior se quedan allí con algunos guardias. Puede que no sean muchos, pero podemos compensarlo con algunas herramientas mágicas. La puerta está en la sala de libros del templo, detrás de una estantería que solo se puede abrir con la llave del sumo obispo. Tallada en la pared hay una estatua de Mestionora. La Biblia en sus manos aparentemente se puede mover para revelar un ojo de cerradura. En esa misma estantería había encontrado una caja con cartas de Georgine. Era posible que Besewans se hubiera fijado en ella cuando buscaba un escondite seguro. Por supuesto, continué, aún no lo he probado, pero estoy seguro de que funciona. ¿Hay algún pasillo por el que sea absolutamente necesario pasar para llegar desde la entrada del templo? Estoy pensando en colocar un teletransportador. Solo los archiduques eran capaces de colocar círculos mágicos que pudieran teletransportar a la gente. Sylvester debía de querer poner uno en el camino de Georgine para deshacerse de ella. Empecé a imaginarme la disposición del templo. Había 3 puertas en total, la puerta trasera en el lado de la ciudad baja, la puerta delantera para carruajes, y la puerta de los nobles conectada con el barrio de los nobles. Desde allí, los que querían entrar en el templo propiamente dicho tenían varias opciones, como la capilla, la puerta principal, la puerta trasera que lleva al sótano del orfanato, la entrada que lleva a la puerta de los nobles y las puertas laterales para cocineros y demás. Y el camino a la sala de libros puede cambiar drásticamente dependiendo de la entrada que se utilice. Podrías colocarlo justo en la entrada de la sala de libros, pero eso es todo.
También podrías tener en cuenta que solo pueden entrar los que están registrados en el templo. Recuerdo haber llorado a moco tendido cuando la barrera invisible no me dejó pasar. El paño de plata de Arensbach puede hacerles atravesar la barrera del ducado. Espero que funcione igual de bien contra esa. Usando su mano, Sylvester había creado una barrera alrededor de la ciudad de Ehrenfest para evitar que los nobles de otros ducados entraran sin permiso. El problema era que no funcionaba contra los que llevaban tela de plata, y era fácil adivinar que cualquiera que utilizara este método para colarse seguiría llevando la tela hasta el templo, para protegerse del maná. En ese caso, la tela plateada no bloqueará también el teletransportador que quieres montar. Sí, pero Georgine tendrá que quitar la tela como sea para teletransportarse a la fundación. Supongo que colocarlo justo delante de la librería es lo mejor, entonces. Para estar seguros, ella usará esa tela todo el tiempo que físicamente pueda. Entonces, cuando por fin se deshaga de ella, segura de su victoria, será teletransportada. Con la sonrisa traviesa de un bromista que celebra su última trampa, Sylvester declaró: ¿Qué te parece ese plan? Desde luego, era cierto que la tela plateada se interpondría en el camino a la hora de enfrentarse a la fundación. Fuera como fuese, Georgine tendría que quitársela en algún momento. La idea de que se la llevaran justo cuando creía que había ganado me hizo sonreír, y por eso acordamos colocar el teletransportador justo delante de la estantería. Pero, ¿colocarlo ahí no será un inconveniente para los demás?, pregunté. No, añadiré una restricción para que solo teletransporte a los que no estén registrados en Ehrenfest. La barrera de la sala de libros no debería aceptar a nadie de otro ducado, en primer lugar, así que el teletransportador no afectará a nadie que entre en la sala correctamente. La magia archiducal permitía distinguir entre los que estaban registrados en el ducado propio y los que no. Esto significaba que los niños prebautizados activarían el teletransportador, pero eso no nos causaría ningún problema. De todos modos, a los niños prebautizados del orfanato no se les permitía entrar en la sección noble del templo. No sabes coser para salvar tu vida, ¿verdad?, preguntó Sylvester. Le diré a Florencia que haga el círculo, entonces. Tenía intención de pedir ayuda también a Brunilde y Charlotte, pero no era necesario perder tanto tiempo. Lo importante es que no se dé cuenta del teletransportador, ¿no? Jejeje. Déjame el círculo a mí. Solo necesitaré tu autoridad para activarlo una vez hecho. Solo había que dibujar el círculo con tinta invisible. Sylvester tendría que encargarse de la activación final, pero yo no tendría ningún problema en hacer el resto. Estaba garantizado que sería más rápido que coser. Tienes algo retorcido en mente, ¿verdad, Rosemaine? Tienes esa mirada. Hay algunas cosas en el mundo que es mejor no saber. A pesar de todo lo que he dicho, te las has arreglado para acabar en el centro de todo esto, Sylvester murmuró, pero me dio su permiso de todos modos. Entonces, ¿a dónde debería llevarla el teletransportador?, pregunté. A la Torre de Marfil. No hay duda. Le prepararé una habitación junto a la de mi madre. Por mucho que se esfuerce ahí dentro, no podrá salir a menos que un miembro de la familia archiducal le abra la puerta. Y continuó: deberíamos hacer todo lo posible por dejar el templo sin cambios y guiar a Georgine hasta el teletransportador sin darle motivos para creer que pasa algo. Ya sabemos cómo es, en lugar de montar un escándalo y llamar la atención, intentará llevar a cabo su plan en secreto. Creará alguna gran distracción para mantener a la orden de caballeros al margen, y luego se colará en el templo. Teniendo en cuenta todo lo que Georgine había hecho entre bastidores hasta el momento, la teoría de Sylvester sonaba acertada. Nos sonreímos el uno al otro, deleitándonos con la idea de que la enviaran a la Torre de Marfil justo cuando pensaba que todo iba a su favor. Aún así, quiero que evacuemos el templo, dije. No quiero que nadie allí salga herido como resultado de todo esto. Mi máxima prioridad es capturar a mi hermana y al resto de su facción. Para ello, aceptaré bajas en el templo y en la ciudad baja. Si no te gusta eso, piensa en una forma de llevarla a la sala de los libros que no ponga a nadie más en peligro. No sería impensable para Georgine conseguir a alguien para guiarla a la sala de libros, y luego asesinarlos para cubrir sus huellas. Por lo tanto,
Su guía tendría que ser alguien que no pudiera matar. Algo que pueda guiarla. Preferiblemente algo que pueda defenderse si es necesario. A. Haré mi propio Schwarzyweiss para guiarla a la sala de libros del templo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.